a que usted abra su boca y le diga al Dios de la gloria ahí con su boca: Señor, envía tu palabra poderosa. Tu palabra no volverá vacía. Yo creo, Señor, que tu palabra va a sanar, que tu palabra va a restaurar, que tu palabra va a limpiar, que tu palabra me va a abrir camino para donde se necesita abrir camino. Tu palabra me va a dar paz. Tu palabra me va a dar refugio. Tu palabra me va a libertar. Tu palabra es como una espada poderosa que va a herir en la cabeza al diablo y a los demonios y no les va a dejar actuar contra nosotros. Hoy recibo tu palabra, me dispongo, dígale, me dispongo en mi espíritu, me dispongo en mi alma y aún mi cuerpo se dispone para recibir la palabra de Dios. Éxodo capítulo 34. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 34. Me confirman con un amén cuando lo vean. Amén. Muy importante. Hoy comienzo a darle una breve introducción. Esta es una oportunidad gloriosísima. Hoy yo ponía un ejemplo un poquito sencillo. A veces puede sonar hasta, es como la oportunidad del que tenía el carrito en la calle y digo, siento que debo dar el paso, y terminó siendo un dueño grande de muchas cosas. O como el hombre que dijo: esta muchacha me gusta, yo siento hablarle, tengo que decirle, y se atrevió. Y después, qué familia tan bonita, porque por un instante se atrevió a decir. Y siento que es una oportunidad como esta. Su casa está delante de dos montes, delante de dos caminos: maldición o bendición. Moisés se paró delante del pueblo y le dijo: les pongo un monte de maldición, les pongo un monte de bendición. Ustedes escogen, pueblo, si quieren ir con los suyos a la maldición o quieren ir con ustedes, con los suyos, a la bendición. Y yo creo que la voluntad de Dios es que quiere que todos nosotros estemos en la bendición, pero no podemos negar que hay cosas de maldición. Y ese es el llamado hoy, de línea generacional, de línea familiar. Y nosotros hoy el Señor nos va a hablar para que usted vaya examinando. Éxodo capítulo 34, desde el versículo número 5 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Raíces de maldición familiar. Seguir. ¿Qué querrá Dios que se haga con esas raíces de maldición familiar? Tome asiento, por favor. En el versículo 7 habla la palabra de Dios de unas características tremendas de nuestro Dios, de su Dios. Le repito, pueblo amado, dispóngase, porque el camino de la vida y el camino en Dios ofrece bendición si se está con Él, pero maldición si se aparta de Él. El diablo quiere sembrarle su casa de cizaña, o a lo mejor ya lo sembró, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. A lo mejor su economía ya tiene la semilla de la ruina. A lo mejor hay hogares que ya tienen la semilla del divorcio, del fracaso, del dolor. Pero qué lindo es el Señor, que nos quiere ayudar, pero quiere ver a los que se disponen, a los que desean la bendición. No te conformes. Dice aquí en el versículo 7 que es Dios
el que guarda misericordia a millares, queriendo decir que Dios quiere ayudar a todas las personas que se quieran dejar ayudar, que se quieran dejar hallar. Así es. ¿Cuántos más dicen, como el pastor Rosso, yo también me quiero dejar ayudar? Yo quiero que el Señor ayude a mi casa, ayude a mi familia. Alguien que diga: yo creo que Dios es poderoso para transformar en mi casa lo que se tiene que transformar. Así sea difícil para el hombre, así sea imposible para el hombre, para Dios no hay nada difícil ni imposible. Yo creo que su diestra poderosa se extiende para transformar en mi casa, en mi hogar, todo lo que se tenga que transformar. Tomen asiento, por favor. Y dice que perdona. Escuche usted, mire, lea conmigo, vaya ahí con cuidado. 3 cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Y esas 3 cosas son las que usa el diablo para dañar el plan de Dios. Y lo usa de muchas formas. Esa iniquidad, esa rebelión y ese pecado traen consecuencias sobre las generaciones futuras. Por eso Dios dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuídate, cuidémonos para que Dios no nos vea como unos malvados, porque si no, Él no nos verá como inocente. Cuida tu relación con Cristo Jesús de Nazaret, porque el único que te hace inocente delante del Padre se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso tú y yo nos presentamos delante de Él y de su sangre preciosa, y le podemos decir: Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, perdóname. Por la sangre de Cristo te lo suplico. Por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo ruego. Y Dios da una oportunidad. Por eso no sueltes a tu hijo, no sueltes a tu hija, no sueltes tu hogar, no sueltes tu familia, y pelea por ellos día y noche. La Biblia dice que si el acusador trabaja día y noche, yo digo el intercesor trabaja día y noche y a la madrugada, y está peleando a través de la sangre de Cristo, y dice: Señor, yo sigo guerreando por mis hijos, por mi familia, para que no se pierdan y alcancen la bendición y la vida eterna. Y dice aquí que Él visita. Dios quiere visitar en este tiempo, hoy y de aquí en adelante, en febrero, y no sé si hasta marzo, porque el Señor me dijo: tú vas a mostrar las raíces de maldición en los hogares. La gente va a pensar, la gente va a analizar, la gente va a inquirir, la gente va a discernir, y va a disponerse a orar, a ayunar, a decirle: Señor, quiero entrar en ayuno y en oración para llegar hasta allá donde se sembró esa raíz, para arrancarla en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, para proféticamente quemarla y declarar esa raíz de maldición, de pecado, de rebelión, de iniquidad. Nunca más florece en mis hijos, nunca más florece en mi hogar, nunca más, y se seca y desaparece esa raíz de maldición. ¿Cómo tenemos? Por eso dice: y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cómo dice aquí que el Señor visita? Porque Él quiere hacer algo. Él necesita las generaciones para que su nombre sea conocido, para que su propósito sea extendido. Entonces, en Ezequiel 17, ábralo por favor, Ezequiel capítulo 17. Dice:
el versículo 8 y 9. ¿Ya lo tiene? ¿Me confirma con un amén? Ezequiel 17, 8 y 9. Porque todo lo que hagamos tiene que estar sustentado por la palabra de Dios. Si no, serían posiblemente fantasías, imaginaciones. Y usted sabe que el diablo busca una puerta, por pequeña que sea. Pero cuando usted todo lo que hace lo sustenta en la palabra de Dios, el diablo no tiene por dónde entrar. Dice Ezequiel capítulo 17, versículo número 8. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Es una figura literaria, pero esto está describiendo lo que Dios hace con su pueblo. Dios te lleva a un buen campo. Dios te pone donde hay muchas aguas. Hoy se han movido las aguas maravillosamente. De la presencia de Dios en la oración, en la alabanza, en la guerra espiritual. Se están moviendo las aguas de Dios. Fue plantado. ¿Cómo te quiere Dios? ¿De aquí para allá? ¿Cómo dice? Plantado. Míralo por la palabra de Dios. Dice, Dios te quiere plantado. Dígale ahí, mire a la persona, sonríele, es Dios el que te quiere plantado. Aquí está en la palabra de Dios. Plantado donde Dios te quiere. Así es. Dice, para que diese ramas y diese fruto. Comencemos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que aflige tanto? Tal vez el fruto de la escasez económica, porque se está viendo ese fruto. ¿Qué es lo que aflige tanto? Que da desespero y angustia. Mucha gente quiere salir corriendo. Quizá la crisis matrimonial es el fruto, en vez de comprensión, en vez de amor y respeto, un fruto de crisis matrimonial. ¿Qué es lo que hace preocupar tanto? Quizá la condición del hijo, de la hija, de los hijos muy apartados de Dios, con rebelión, con iniquidad, con pecado. Ese es el fruto. El fruto se da desde una rama y la rama se conecta a la raíz. Sencillo. Si se tiene una buena raíz, va a haber una buena rama y va a haber un buen fruto. Entonces la conclusión es que si el fruto está mal, está haciendo sufrir, está haciendo preocupar y angustiar, el asunto no está en la rama, sino ¿dónde? La raíz. Dice el versículo 9. Diles, yo les digo hoy a ustedes, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarlas de su raíz. Está hablando de cuando Babilonia viene a Israel, y Asiria viene a Israel, y Babilonia a Judá. Pero como usted está identificando que el asunto de muchos problemas, de muchas contiendas, de muchos fracasos, de muchos dolores, de muchas angustias, de muchas enfermedades, es por una raíz mala. Entonces Dios dice aquí en el 9, no arrancará su raíz y destruirá su fruto y se secará. Es Dios el que quiere este tiempo para nosotros. ¿De cuál tiempo? Preguntará, porque no falta el distraído. No falta el que Dios está hablando de un cambio, de ayudar a una familia, de que haya restauración, de que haya paz, de que haya comprensión, de que se fluyan puertas de bendición, de que haya sanidad. No falta el distraído que diga, ¿cuáles raíces? ¿Qué están hablando aquí?
Y después el fruto no aparece, porque en momentos como estos no aprovecho. Pero usted y yo sí aprovechamos. Dígale a la persona que tienes al lado, dile a la persona: nosotros sí vamos a aprovechar este tiempo. Se van a arrancar esas raíces. Diga esas raíces, profetícele a la persona: esas raíces de maldición las vamos a arrancar todas. Esas raíces de maldición se las vamos a arrancar todas. Se va a destruir ese fruto malo que hay en nuestra familia. Dígalo: ese fruto que nos hace sufrir, ese fruto que nos tiene preocupados, se destruirá, como dice la palabra de Dios, y se secará esa raíz. Nunca más volverá a nacer. Profetícelo y dígalo: creemos en Cristo Jesús de Nazaret, que esa raíz que ha traído maldición a nuestro hogar, maldición a nuestra familia, maldición, se secará y nunca más volverá a aparecer, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y les decía yo que hay tiempos que hay que aprovechar. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Suena como si estuviéramos echando un refrán, ¿verdad? Eclesiastés 3. Dice el versículo número 2: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Me gusta que usted entienda esto, porque es el Dios de los cielos el que dice: hay un tiempo. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, es cuando Él lo señala. Y está diciéndonos Dios de los ejércitos de Israel: hay un tiempo en que te voy a dar la oportunidad para arrancar esas raíces. Hay un tiempo en que te estoy dando la oportunidad para destruir ese fruto malo, de ruina, de fracaso, de dolor, de enfermedad, de angustia, de estancamiento. Hay un tiempo para que se seque y nunca más aparezca eso que te aflige tanto. El entendido dice: yo no puedo desaprovechar este tiempo, porque no sabemos si Dios lo vuelva a dar. Eso está en la potestad de Dios. El Señor sanó relativamente a unos pocos, porque Él quería hacer mucho más milagros. Pero por la incredulidad, porque no entendieron el tiempo de quien los estaba visitando, se quedaron muchos sin milagros. Y cuando ya querían los milagros, ya no era el tiempo de eso, porque Él se encaminó a la cruz del Calvario. Y muchos tal vez anhelaban que el Señor hubiera visitado para libertar a ese hijo, para libertar a esa hija, para secar esa maldición. Pero ya dejaron pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo. Sabe que yo creo algo. Sabes que yo creo algo, que tú amas tu familia. Debes amarla, porque Jesús de Nazaret nos enseña a amar. Y yo creo que tú no quieres que tu familia se condene. Y yo creo que tú quieres pelear la buena batalla por esa familia y aprovechar este tiempo para que esas raíces de maldición sean arrancadas, esa rama de aflicción sea destruida y ese fruto sea destruido, ese fruto de muerte sea destruido. Dile al Señor ahí, tú que te has puesto de pie: sí, amén, Señor, heme aquí. Yo quiero aprovechar este tiempo. Te ofreceré los ayunos, te ofreceré los tiempos, porque ese fruto que
se salió de maldición no se verá más en mi casa. Ese fruto de perdición no se verá más en mi casa. Dígalo, si ese fruto de rebelión en esos hijos, en esas hijas, no se verá más en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese fruto de iniquidad desaparecerá, se secará, desaparecerá. Ese fruto de pecado, de la tendencia al pecado, desaparecerá, porque eres tú el que da esa oportunidad. Yo la tomo. Esa maldición que venía por línea generacional se desaparecerá en el nombre de Jesucristo. Tome asiento, por favor. Mire usted en Jeremías capítulo 1. Y como siempre digo, le pido un gran favor: que no caigamos en una trampa del raciocinio, del pensamiento, porque son versículos muy conocidos. Entonces se puede caer en una trampa de decir: esto yo ya lo conozco, esto ya sé. No, como hemos dicho, o lo he dicho yo algunas veces, esto es nuevo para Dios. Dios le añade una bendición nueva hoy. Jeremías capítulo 1 versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué lo puso? Para arrancar. ¿Para qué más lo puso? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y plantar. Mire, le describo para los que no saben. Jeremías, un sacerdote sencillitico. ¿Qué era lo poderoso que tenía él? Se comunicaba con Dios a través de la oración. ¿Qué era lo que él tenía? Su respeto, su santidad hacia Dios. De una población muy sencilla, Anatot. Ni siquiera era a quien enfrentaba: al imperio más poderoso que había en su tiempo, con cientos de miles de jinetes, con cientos de miles de arqueros, de espadachines, de soldados, con miles de magos, de hechiceros, de brujos, de satanistas, porque querían destruir, esclavizar al pueblo de Dios, a Judá, y hacerlo desaparecer. Pero Dios escoge a ese hombre sencillito, que lo que tenía era comunicarse con él y alabarlo, y le dice: mira, te he puesto en este día. Me gozo para aquellas personas que dijeron hace un rato: amén, lo recibo, para no dejarlo pasar de este día. En este día. En el versículo anterior, Dios le había puesto las palabras en la boca a Jeremías: llama, Rabatai. O sea, ¿qué dice? Ese hombrecito sencillo se iba a enfrentar a un imperio poderosísimo, y fuera del imperio poderosísimo, a enemigos entre el mismo pueblo de Dios. ¿Con qué se iba a enfrentar si no tenía espada, ni escudo, ni caballos, ni carruaje? ¿Sabe con qué se iba a enfrentar? Con lo que Dios le había puesto en la boca: llama a Taira. Y le dijo: te he puesto en este día, y la primera sobre naciones y sobre reino, para arrancar. Entonces nos vamos a meter en estos tiempos de ayuno. Yo no sé cuánto más iremos a durar, si todo febrero, si todo marzo, si todo abril. Yo no sé, hasta que el Espíritu Santo de Dios nos diga: pare. Porque lo primero es que tenemos que recibir la palabra, o renovar la palabra de Dios en nuestra boca. Y eso es con santidad, y eso es con ayuno, y eso es con oración, y eso es pagando el precio. Y lo segundo es sentir que Dios nos ha puesto por encima de las naciones y de los reinos, y no por debajo. Hablo de las naciones y de los reinos paganos. Y ahí sí,
con la autoridad que tuvo este hombre, porque el decreto de ese rey Nabucodonosor era volver esclavos a los hijos de Dios y que desapareciera de la faz de la tierra el conocimiento de Israel y el conocimiento del Dios eterno de Israel. Pero este hombre entendió y con la palabra que Dios le daba arrancaba los decretos del diablo y de los demonios. Aunque el pueblo fue llevado en cautividad, pero por consecuencia de la desobediencia prevalecieron los decretos de la boca de Jeremías. Entonces usted vaya entrenando si quiere, porque aquí nos vamos a meter en unas jornadas del Espíritu Santo de Dios, de oración, de ayuno, de cantos, y usted se mete con el Espíritu Santo de Dios y quizá Dios lo lleva en visión hasta allá, hasta los campos, hasta la vereda donde usted fue criado, donde pasó eso abominable, y usted en el Espíritu entra hasta allá y dice: es el tiempo de arrancar eso de mi vida, porque eso no me va a perseguir nunca más, porque Jesús de Nazaret está conmigo. Quizá una niña fue tocada y creció con esa huella, como una raíz terrible de vergüenza, de rabia. Pero en esos tiempos de ayuno quizá no le ha dicho a nadie. Tiene una raíz ahí que ha dado una rama y un fruto de inseguridad, de dolor, de amargura. Pero como se está moviendo el Señor, dando un tiempo, la llevará en el espíritu y le dirá: entra en tu espíritu sin temor y cancela, arranca eso de tu vida para que no te haga nunca más daño. Y ese fruto se destruirá. Y esa rama se destruirá, ese fruto se secará y nunca más volverá a aparecer. ¿Qué es una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional las consecuencias ¿de qué? Lo vimos en Éxodo 34, de la iniquidad, de la rebelión y del pecado. Dijimos que iniquidad es la raíz de la maldad. Y usted dice: oiga, pero si ese tío era malo, ese no le importaba coger las muchachas y obligarlas. Ese no le importaba quitarle las cosechas a la gente, robarle la tierra y decir: oiga, ¿y mis primos salieron iguales? ¿Es una raíz de qué? Iniquidad. Hay raíces de rebelión. La rebelión es el que resiste, que no se somete, que no le gustan las cosas con rectitud y con límites. Y usted dice: pero doña Pancracia era terrible, esa señora. Esa no le importaba salir con uno, el otro, y ella no. Y las hijas salieron iguales. Y las nietas van por el mismo camino, como que ya hay una bisnieta igual. ¿Esa es una raíz de qué? De rebelión. No se someten a nadie. Y hay otra raíz de pecado: transgredir el límite. ¿Qué es el pecado? Transgredir los límites establecidos por Dios. Y hay gente que dice: no tiene nada, fue un pecadillo, un desliz. Hermano, eso se llama adulterio. No, una noche loca. Dicen una noche de copas. No, hermanos, no se llama una noche loca ni de copas.
se llama fornicación y adulterio. Ay, pero ya, el Señor es bueno. Oh, pero en el hijo se está repitiendo lo mismo. Oh, pero en la hija se está repitiendo lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Raíz de pecado. Escuche, yo no lo digo por nadie en particular, pero como consejero sé que muchas parejas les gusta tener sus tiempos de intimidad después de haberse inspirado viendo videos de pornografía. Y quizá después de que tuvieron el encuentro íntimo, concibieron un hijo o una hija después de haber visto los videos de pornografía. Entonces yo me pregunto después, dicen, ¿y por qué el niño tan pequeño se está masturbando en el colegio? ¿Y por qué la niña tan pequeña se está masturbando en el colegio? Porque hay una raíz de pecado. Alabado sea nuestro Dios. Dios, quizá un tatarabuelo tuyo mató a otros. Ay, yo no sabía. Tú no lo sabes. Quizá una tatarabuela tuya fue bruja allá en la vereda. No lo sabemos. Bruja abiertamente, de colocar la olla y danzar desnudas para Satanás. O sea que esa raíz puede estar ahí. Puede estar. ¿Por qué, pastor, me dice usted que esa raíz puede estar ahí? Por el fruto. Porque no hay fruto malo si no hay raíz mala. No hay fruto de fracaso si no es que hay raíz de fracaso. Y el Señor nos está dando la oportunidad de que, dígalo conmigo, de arrancar. Dígalo duro, nos está dando la oportunidad de arrancar. Amén. Entonces, ¿qué es una maldición general? Es la consecuencia del pecado, de la rebelión y de la iniquidad dentro de una familia. ¿Cómo se refleja? En problemas, en adversidades que surgen generación tras generación. Y debido a los pecados recurrentes. Pero aquí viene lo bueno. ¿Sabe qué vi yo? La iniquidad, la maldad y la rebelión entraron por sangre. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se está uniendo la sangre del varón con la sangre de la mujer. El mismo. Y cuando esa mujer tiene una mórula, un embrión, luego un feto, le está transmitiendo por su sangre lo que ella a la vez tiene en su vida. Entonces, en la buena noticia, si usted la quiere aprovechar, es que las rebeliones, las iniquidades, las maldiciones entraron por sangre, pero son anuladas también por sangre. Y hay una sangre preciosa que nos permite que se anule, que se destruya toda esa iniquidad, esa rebelión y es el pecado. ¿Usted lo va a hacer? Usted ya sabe, esta guerra hay que guerrearla en la sangre de Dios. Uy, cuando Dios le muestra a usted esas imágenes, yo aspiro a eso porque Dios da visiones, no le estoy inventando, es tiempo de visiones. Dígase ahí. Fue ahí cuando pasó eso. Fue ahí cuando pasó eso. Las maldiciones generacionales tienen manifestación o se aplican en 3 niveles. Es lo que vamos a ver. Número 1, el genético. Número 2, la influencia de la crianza y ambiental y medioambiental. Y número 3, el nivel sobrenatural. ¿Le interesa? Antes
que nos metamos. Vaya a Colosenses capítulo 1. Usted se va a presentar ante Dios, si quiere, si desea. Colosenses capítulo 1. Esto es muy serio. ¿Cuántos creen que esta temática es muy seria? ¿Cuántos la van a abordar? Muy poquitos, amén. Bueno, ¿cuántos van a abordar esta temática muy seria? Colosenses capítulo 1. Porque usted se va, si usted quiere una transformación en su hogar, en sus hijos, son momentos como este. Colosenses capítulo 1. Versículo 12 al 14. Vaya conmigo, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos. ¿Quién nos hace aptos? El Padre. Esto no es que yo soy el más pilo o soy la más bonita, es el Padre el que nos hace aptos. ¿Para qué? Para participar. ¿Para participar de qué? Santos en luz. ¿Cuál es la herencia que quiere Dios para sus hijos? ¿Maldición o bendición? Pregúntele a la persona al lado, ¿cuál crees que es la herencia de Dios para ti? Pregúntale así. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Usted quiere esa bendición para usted? ¿Usted quiere esa bendición para sus hijos, para sus hijas, para su familia aún más lejana? ¿Sabe qué dice aquí? Que necesitamos dos cosas: liberación y ser trasladados. Y en este ayuno que está comenzando desde, varios días, yo no sé usted, yo me la voy a guerrear todo por ustedes, lo hago también porque es mi encargo de Dios. Señor, que donde estén sean liberados de la potestad de las tinieblas, y donde sea estén trasladados de allá de esas tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y somos como Jeremías, tenemos el poder de Dios en nuestra boca para decir: sí, tú haces la obra y tú los trasladas, los libras de la potestad de las tinieblas, así los hayan envuelto en brujería, en hechicería, en pacto con la muerte. Tú los libras y los trasladas al reino de su amado Hijo. Como este asunto es de sangre, ¿quedó claro? Tomen asiento. Este asunto es de sangre. Desde el punto de vista espiritual y biológico, tiene que intervenir sangre. Por eso le decía, piénselo bien, porque yo voy a hacer un llamado. Porque dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. O sea que de todas esas maldiciones hay una oportunidad de ser redimidos, rescatados. Sus hijos, sus hijas, su familia, sus hermanos, sus hermanas. Ahí es donde yo hago el llamado, y el que lo quiera sea capaz de decir: Señor, yo quiero esa oportunidad para mi casa. Que por tu sangre preciosa sea redimida mi familia de todas estas tinieblas, de todas estas maldiciones, de todos estos pecados, de todas estas rebeliones, de todas estas iniquidades. Si los pecados, si las maldiciones entraron por sangre, es por tu sangre preciosa que vamos a ser redimidos. Si por mi culpa entraron maldiciones a mis hijos, por tu sangre preciosa van a ser redimidos de esas malas herencias. Declárelo ahí: yo creo que mi casa va a ser redimida
va a ser rescatada de las consecuencias de mis pecados, de las consecuencias de mis rebeliones, de las consecuencias de mis desobediencias, porque el poder de tu sangre preciosa tiene poder para rescatar, tiene poder para restaurar, tiene poder para redimir. Yo creo que en el nombre de Jesús de Nazaret se van a anular, van a secarse esa semilla de maldición que por mi pecado, por mi rebelión, o por el pecado de mis padres, o por el pecado de mis abuelos, o por el pecado de mis generaciones antiguas, han entrado a mi casa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomen asiento, por favor. Entonces, hay 3 dimensiones. Hoy las vamos a tomar, aquí las vamos a trabajar. Esto que vimos lo vamos a trabajar. Genético, influencia de la crianza y también medio ambiente y el nivel sobrenatural. Ya el Señor le va a acordar a usted. Entonces, yo no sé si aquí haya alguien de un apellido Sinisterra. Me trajo el Señor. ¿Hay alguien de apellido Sinisterra? No. Bueno, traje ese apellido. Usted dice, no, esos Sinisterra tienen algo, los Sinisterra. Yo soy Sinisterra. No, yo no, pero con el ejemplo. Inquirió. Uno es que había un Sinisterra por allá que se fue terrible. Me toca anular eso en el nombre de Jesús. Es que mi papá era coqueto y yo nací medio coquetón también, y mi hijo ya es coquetón, y el chiquito, el pequeñito también ya coquetea. Son influencias genéticas. El primer nivel genético o biológico, por la sangre. Es importante entender que las maldiciones generacionales comenzaron con la caída del hombre en el jardín del Edén. Por eso es que nacimos en pecado y formamos en iniquidad. Que aunque fuimos hechos a la imagen de Dios y genéticamente predispuestos a comportarnos como Él lo haría, adaptamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán y de Eva. Un ejemplo de una maldición generacional a nivel genético es una enfermedad física o enfermedad que afecta a las familias durante generaciones. Diabética la tatarabuela, diabética la abuela, diabética la hija, diabética la nieta, diabética la bisnieta, hipertenso el bisabuelo, hipertensa la hija, hipertenso el nieto, y el bisnieto le tomaron. Ahí hay que tenerle cuidado, porque los estudios médicos indican un componente genético para muchas enfermedades, como cuáles: la diabetes, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Por eso es muy bueno que si un familiar suyo falleció por el cáncer, usted desde ya comience a orar y a examinarse. Es bueno que usted en esos tiempos diga: cáncer se llevó un familiar, pero a mí no se me lleva, ni a mis hijos. Anulando esto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso es que muchos, dice aquí el estudioso esto, muchos médicos solicitan información sobre los antecedentes familiares. Y también solicitan información sobre el
estilo de vida cuando buscan tratamiento. Los médicos entienden que los estilos de vida o los comportamientos que provocan enfermedades se transmitirán a lo largo de varias generaciones. El estilo de vida del bisabuelo era ser borrachín y se lo transmitió al abuelo, y el abuelo al padre, y el padre al hijo, y el nieto ya va también por las mismas. Le gusta la borrachera, le gusta la cantina. ¿Qué habrá entrado en nuestra genética? Pregúntese usted mismo ahí. Y si tiene un familiar al lado, sonríe y dígale: ¿qué habrá entrado en nuestra genética? Y si usted tiene una persona al lado, si no es familiar, sonríe y dígale: ¿qué habrá entrado en nuestra genética? ¿Será que hay que examinarlo? ¿Será que hay que arrancarlo? Lo malo. Un solo así es. Vuelvo a repetir, ¿será que eso genético, que no lo puso Dios, sino el enemigo o el mismo hombre por su descuido y su pecado, habrá que arrancarlo, habrá que quitarlo? ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo que nos está llamando Dios, y poderoso es Dios para hacerlo. Poderoso es Dios para hacerlo. Mire que en mi familia ha habido muchos diabéticos y ellos le echan la culpa. Entonces decía un hermano mío, él se tomaba todos los días media botella de aguardiente para arriba y le echaba la culpa. No, es que es la genética, es la genética. Y así le apareció a mis hermanos, y así le apareció a mis hermanas. Entonces todos ellos me querían encasillar que yo también iba a ser diabético. Y me puse en la guerra espiritual. Dije: bueno, ya gracias a Dios he vencido el gusto, la atadura por la borrachera, pero yo no acepto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret esa raíz genética de que mi páncreas va a tener una disposición hacia la diabetes, y no la tiene, ni la ha tenido, ni la tendrá, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuántas maldiciones genéticas habrá? Imagínese usted de la persona que se unió a un desconocido sin saber de dónde venía. ¿Qué le pudo haber transmitido? Y hubo una procreación de un niño, de una niña. ¿Qué llevará esa niña, ese niño? Segundo nivel en el que se mantiene en el primero, que la maldición generacional necesita lo biológico. El segundo nivel, en que se mantiene una maldición generacional, es a través de nuestra influencia de la crianza o entorno. Que hay que entender que muchas de nuestras conductas, buenas y malas, las adquirimos de nuestra familia o de nuestras familias de origen. La mayoría de nuestros comportamientos, hábitos o estilos de vida destructivos son el resultado de patrones de comportamiento aprendidos que se transmiten de una generación a la siguiente. Es que el abuelo era un arrecho macho a los santanderianos. Bueno, bendecimos los santanderianos que hay aquí presentes. Ese no se dejaba de nadie. Sacaba la rula, sacaba la peinilla y enfrentaba. A ver, el hijo y el nieto ya lo sacan del jardín. Dicen: no,
No, qué pena con usted, mamita, su hijo es muy mal criado. Búsquenle una institución especializada, porque aquí agarra golpes a los demás niños. Ay, qué pesar, y yo lo quería que se formara en el jardín, pero aquí no, mi querida mamita, porque es muy agresivo su niño. ¿Y de dónde aprendió ese niño? Del entorno familiar. Pero como estamos hablando de los varones, también vamos a hablar con la niña. El güere, güere. Entonces veían a la abuela Pancaracia. Espero que nadie tenga una abuela Pancaracia. Allá en la vereda, en la cerca de piedra, allá con la otra. Y sí vio usted a don Jacinto, y sí vio, pero terrible, todo el día. Y la hija aprendió lo mismo. Y la nieta la llaman del colegio. Tiene problemas, ahora son delicados, porque se puso a hablar de los compañeros. La vamos a sacar de todo. Son maldiciones generacionales. Yo no las quiero para mi casa. Yo no las quiero para la iglesia. Yo no las quiero para la familia. Yo no las quiero, yo no las quiero. Esas se tienen que arrancar. Las maldiciones generacionales que hayan sido sembradas por la mala crianza, yo no las quiero. Yo voy a decir algo fuerte. Yo no nací borracho. En mi entorno familiar me enseñaron a ser borracho. Pero yo a mis hijos ya no les enseñé a ser borracho. Hay muchas mujeres que no nacieron coquetas, mostronas, me dijo una hermana una vez. Pastora, el pastor me dijo, el término que usamos las mujeres para describir a veces son mostronas. ¿Te quieren mostrar aquí abajo? El escote bien abajo. ¿Te quieren subir? Dijo, no, ninguna mujer nació mostrona. El entorno la enseñó a ser mostrona. Absorbemos y se transmiten a la siguiente generación. Por eso yo bendigo a los papás que trajeron los niños en ayuno. Ha costado, porque los niños hay que consentirlos, no excesivamente, porque se malcrían. Y el hijo malcriado y consentido excesivamente causa vergüenza. Está escrito en la palabra. Entonces su hijo, consiéntalo, pero hasta cierto límite. Amén. Dice que absorbemos mucha información sobre nuestro mundo, de nuestras familias de origen, y nos relacionamos con otros en nuestro mundo basándonos en esa información. ¿Y qué hablar del mal genio? ¿Qué hablar del mal genio, amados? ¿Qué hablar del mal genio? Yo le pregunto, ¿dónde usted aprendió a ser mal geniado quizás? Algunos ejemplos de maldiciones generacionales a nivel ambiental son la pobreza, las relaciones rotas, las adicciones, los divorcios, etc. ¿Sabe que me llamó la atención que hay gente que se crió conformista con la pobreza y sigue siendo pobre y le enseña a los hijos que hay que conformarse con la pobreza? Y me gusta cuando un hijo de Dios, una hija de Dios entiende que en Cristo Jesús puede conquistar grandes cosas e impulsa a los hijos y a las hijas a conquistar grandes cosas, porque Jesús de Nazaret no se lo impide. Estudios sociológicos han demostrado repetidamente que las familias de clases socioeconómicas bajas tienden a permanecer en la pobreza durante varias generaciones. Como mi abuelo era pobre, yo qué más, yo no nací para más, nadie nació para mí, cantaba Juan Gabriel.
En esto también se debe a una falta constante de exposición a entornos que fomentan el avance educativo y financiero. Afuera le enseñan a sus hijos y a sus jóvenes: vuelva hacia al revés con el mundo, parrandie, fornique, adulterie. Es una maldición. Aquí le enseñamos: agrade a Dios, siga en Dios y Dios te prosperará. Quizá la economía está mal porque hay una maldición generacional muy activa. La investigación sobre el matrimonio y la familia sugiere que los comportamientos destructivos enseñados dentro de la familia de origen de cada cónyuge, sea lo que usted trajo de su familia y ella trajo de su familia, contribuyen a la disolución de los matrimonios. Lo han estudiado, se han sentado y han hecho: este matrimonio se destruyó porque ella sacó a la luz lo que venía de lo destructivo de su línea familiar, y él también. Qué lindo cuando entendemos que en la iglesia nos ayudan a destruir lo que se debe destruir, a cancelar lo que se debe cancelar. En la iglesia nos ayudan a entender que las cosas viejas pasaron y que todas se hacen nuevas en Cristo Jesús de Nazaret. También las investigaciones indican que el simple hecho de educarse sobre las relaciones y cómo mantenerlas aumenta las posibilidades de tener un matrimonio exitoso. Es por falta de conocimiento que la gente perece. Y el tercer nivel es el sobrenatural. ¿Cuál fue el primero? El genético y biológico. ¿Cuál es el primero? Dígalo. ¿Cuál es el segundo? La crianza y el medio ambiente, el entorno. En Éxodo 25, búsquelo. Éxodo 25, no se afane por el tiempo es de Dios. Y además yo no sé si Dios le vaya a dar otra oportunidad a usted. Así es. Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: la escritura dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en Ezequiel 18:2, busque Ezequiel 18, capítulo 2, rápidamente. Ezequiel 18:2 dice, también dice Ezequiel 18:2, Isaías, Jeremías, Ezequiel 18:2, dice la palabra del Señor: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, los padres comieron las uvas ácidas y le salió la caries a los hijos. En el Antiguo Testamento, Israel se rebeló contra Dios de rebeldía repetidamente, lo que resultó en maldiciones por muchas generaciones. Cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios, es como si lo odiáramos a Él. Como resultado viene maldición
y se queda expuesto a los ataques de Satanás. El que se pone rebelde contra Dios, ¿a qué queda expuesto? El adversario. Así como hay consecuencias por desobedecer o quebrantar las leyes naturales, lo mismo ocurre cuando se desobedecen los mandamientos de nuestro Dios. Las maldiciones generacionales existen. No es que haya alguien lanzado una maldición sobre su familia, sino que algo de todo esto ya ha sido adoptado, heredado y transmitido. Le repito, de todo esto que vimos ya algo, eso de lo biológico, de lo medioambiental y de lo espiritual ha sido heredado y transmitido de generación en generación. Yo he podido ir a muchos lugares, gracias a Dios, aquí en Colombia, algunos, y me lleva el Señor a veces a caminar en veredas y eso, y pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hubo ahí? Y después cuando me estoy tomando el tinto, porque viajes sin tinto no es viaje, me dicen, pastor, ¿qué sintió? Le dije, nada bueno. Dijo, es que hay una señora que ella se enterraba ahí, haciendo sus invocaciones, haciendo sus saumerios, sacrificando los animales. Y usted ve el hijo o el nieto con problemas de esquizofrenia, de locura. Una de las cosas que más le gusta a la nación colombiana y latinoamericana son los agüeros. Y en los agüeros usan sustancias. Y se van a las plazas de mercado. Y se compra la hierba de una cosa y la hierba de otra. No para la medicina, sino para el agüero. Y el agüero es invocar el favor de las tinieblas. Y le ungen a los hijos, el niño traiga, y le ponemos la matica del matarratón en las paticas, tráigale las manitos y le metemos el azabache del diente del lobo, digo yo, no me sé, échele el bañito con las 14 hierbas, donde las compró en la plaza porque me dijeron que le iba a ir bien. Y lo está pactando a los agüeros, a la brujería, a la hechicería. Hay dos principios básicos que debo conocer con respecto a las maldiciones generacionales. Número uno, que una maldición generacional viene a través de línea de sangre. Usted se tiene un ombliguito aquí, tóquese su ombliguito ahí. ¿Sí lo tiene? Algunos no saben. ¿Ahí? ¿Sabe qué es el ombligo? Un recuerdo. ¿De qué? Del cordón umbilical de quién. ¿Y qué le transmitía por medio de ese cordón umbilical? Alimento. ¿A través de qué? De la sangre. Y le transmitía el alimento biológico, pero también le transmitía lo que se movía. Dos, una maldición generacional solo puede cancelarse con sangre. Amén. Y ahí entramos al valor de este ayuno. Yo voy a profundizar mucho más, pero hoy no me daba el tiempo. Y Dios mismo le va a revelar a usted maldiciones biológicas que debe cancelar. Dios mismo le va a revelar a usted maldiciones de su entorno que debe cancelar, de su crianza que debe cancelar, familiares. Y Dios mismo le va a revelar a usted maldiciones generacionales que fueron por la idolatría y por la brujería. Y Dios lo quiere levantar a usted para ser una persona bendecida. ¿Cómo lo quiere levantar? Para ser una persona bendecida. Ya voy a ir terminando, no se afane. ¿El afán puede hacer una maldición generacional? Yo creo que sí. Porque en el culto nos afanamos, pero para otras cosas no nos afanamos.
Por salir del culto nos vamos, ya que hubo. Pero para cuando hay cosas que no le agradan a Dios, ay no, quedemos otro ratito, la última y nos vamos, decían. Eran las 5 de la mañana, llegaban las 3 de la tarde, no dijo que la última. Y era, Jehová reprenda a Satanás. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y ahorita vamos a hacer un clamor poderoso. ¿Cuántos lo quieren hacer? Para que Dios actúe. Ahorita vamos a decirle: Señor, yo quiero que se cancelen, se destruyan todas esas raíces, ese fruto de maldición, etcétera, etcétera. Hebreos capítulo número 9, en el versículo número 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la ley dice que casi todo es purificado. En la ley levítica vemos que la purificación y el perdón se extendieron bajo una variedad de circunstancias, desde la sangre hasta el lavado con agua, unción con aceite, quemar harina, dar dinero o soltar un animal en la naturaleza. Eso era como lo que se hacía para ser redimido, para ser rescatado, para que la maldición no operara. Pero no podría haber remisión, que eso significa remoción, quitar, eliminar, sin el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Así Cristo murió no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar poder a la disposición del pecado. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, que les ha dado la sangre por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay poder en la sangre de Jesús, más que la de un animal, para limpiarnos, para libertarnos, para sanar. Esto es un culto importante, pero es la primera etapa. ¿Cuántos quieren meterse a las demás etapas? Por causa de la familia, por causa de su hogar. Mire, yo creo que poderoso es Dios para hacerlo que usted sea un prosperado. No nos digamos mentiras. Si yo hiciera una lista aquí, una encuesta pequeña de 20 personas, quizá 2 son prosperados y 10 son fracasados, el resto fracasa o con grandes señales de fracaso. Y la voluntad de Dios no es que ninguno de su pueblo sea fracasado, sino que todos seamos prosperados. Con eso no quiero decir que usted vaya a ser un multimillonario. Gloria a Dios si lo es, aunque tenemos palabra profética de ser la iglesia de los millonarios. ¿Recuerda la pastora Carmen? Nos dijo. Pero es que Dios quiere que usted salga de ese fracaso, de ese pozo, de ese estancamiento, de ese fruto. Dios no quiere que eso ya se repita en su familia otra vez. Oiga, si es algo terrible es que se repita en la familia otra vez. Y si la maldición generacional entró por sangre es eliminada. Y nosotros somos iglesia cristiana que creemos en el poder del nuevo pacto. ¿En qué? En la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo le invito que vamos a hacer una oración, una declaración profética poderosa, en la cual usted va a reconocer que sí hay maldiciones,
en su vida, en su familia, que ahí están y que hay que ser eliminadas. La ira, la contienda, el fracaso, la desobediencia, la rebelión del hijo, de la hija, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera, la ruina, el estancamiento. Abra su boca y comience a decir: Padre que estás en los cielos, tú me has llamado para estar en bendición y que mi familia esté en bendición. No quiero más maldiciones generacionales en mi familia, en mi casa. No las quiero más. Por el poder de la sangre de Cristo, hoy declaro que todas esas maldiciones generacionales van a ser arrancadas ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Toda maldición generacional que fue establecida a nivel genético en mi vida, a nivel de genético por mis padres, por mi madre, por mi padre, por mis abuelos, esa maldición genética, biológica, va a ser removida, va a ser quitada y mía, y ya no traspasa a mis hijos, y ya no traspasa a mis hijas, y se va a anular esa maldición generacional. Esa raíz de maldición se va a anular en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Diga: anulamos esas enfermedades que llegaron por maldición genética, esa diabetes, esa hipertensión, esa raíz de cáncer no prospera en mi cuerpo, no prospera en el cuerpo de mi esposa, no prospera en el cuerpo de mis hijos. La raíz de cáncer, la raíz de infarto, la raíz de enfermedades cardíacas no prospera en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La raíz de obesidad no prospera, o la raíz de enfermedades no prospera por el poder de la sangre de Cristo. Esa no es mi heredad, eso no es para lo que me tenía planeado Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, esas malformaciones, esos defectos no prosperan en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy es erradicado, y erradíquelo de sus hijos, de sus hijas, en el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora comience a entrar al segundo nivel. Esa maldición generacional que entró por la influencia familiar, hoy se anula, hoy se cancela ese efecto que tuvo el desprecio del padre, el desprecio de la madre, el divorcio de los padres, la separación de los padres, la negación del padre o de la madre. Hoy se anula, hoy se cancela por el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esas maldiciones que llegaron por el entorno hoy desaparecen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y dígale: libro a mis hijos del mal ejemplo que les di, libro a mis hijos de las malas situaciones que les propicié. Ya el diablo no va a tener esa puerta de entrada sobre ellos, porque por la sangre de Cristo yo me arrepiento de haberles otorgado mal ejemplo a mis hijos, pero yo declaro que ellos son libres. Ellos son libres. Dígalo duro: ellos son libres, ellos son libres, ellos son libres. Y ese espíritu inmundo y esa maldición que está actuando sobre ellos hoy se anula, se cancela. Toda rebelión, todo mal genio, toda obra del diablo se cancela en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora comience usted a guerrear. Esas maldiciones que han entrado en el nivel sobrenatural, sale ahora, sale ahora. Toda maldición por la idolatría, toda maldición por la idolatría que haya estado en mi casa, que haya estado en mi hogar, sale ahora, ahora. Toda maldición por haber entrado por la consagración a ídolos de mis abuelos, de mis abuelas, de mis padres. Si a usted mismo la consagraron a un ídolo, a una imagen, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, cancele. Si hubo mover de brujería en su casa, en su familia, cancele, anule. En el poder de Jesús de Nazaret, diga: por la sangre de Cristo se anula todo pacto con brujería, todo pacto con hechicería, todo pacto de fracaso, anúlelo. Todo fracaso, todo pacto con ruina, todo pacto con fracaso, anúlelo ahora. Sale en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Todo pacto con idolatría, todo pacto con muerte, todo pacto con destrucción, sale ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret. Todo voto de pobreza, anúlelo ahora mismo. Todo voto de ruina, todo voto de fracaso, todo voto de hurto, de muerte, de destrucción, sale ahora. Sale aire. Todo edicto de muerte, todo edicto de destrucción, sale ahora. Anúlelo por la sangre de Cristo,
por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora toda brujería, toda hechicería, todo secreto volado contra usted, anúlelo. Esa brujería que hicieron para separarlo de su hogar, anúlelo ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa brujería que hizo esa mujer para llevárselo, anúlelo ahí en el no. Ese encanto sexual que usó esa mujer a través de brujería para robar ese esposo, anúlelo ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Eso que haya llegado sobre sus hijos, anúlelo, cancélelo, liberte sus hijos, liberte sus hijos, liberte sus hijas, liberte sus hijos, sus hijas, libértelos ahora, libértelos, dígale esas maldiciones, ya no van sobre mis hijos, sobre mis hijas, mis hijos libres de esas maldiciones generacionales, mis hijos libres de esas maldiciones biológicas, libres de esas maldiciones generacionales por la crianza, libres de esas maldiciones generacionales, así guerreando, echando fuera, anulando, declarando sin poder, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, anulando y echando fuera maldición de enfermedad, maldición de ruina, maldición de fracaso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Tómese un minuto nomás. Vamos a terminar. Tómese un minuto. Dice la palabra que podemos llamar la bendición. Llámala para tu casa. ¿Qué milagro necesitas? Llámalo. Pueda que te hayan dicho que es imposible. Llámalo. Dile: Dios mío, abre los cielos. Por favor, te lo ruego, te lo explico. Abre los cielos y envía esa respuesta, envía ese milagro. Si tú tienes un conflicto con Dios, Dios nunca tiene la culpa. ¿Quién le puede echar una culpa a Dios? Nadie. Algo pasó, algo sucedió, alguna puerta se abrió que Dios claramente había dicho no se abra, y entraron maldiciones, pero Dios quiere que se arranquen esas maldiciones, y Dios quiere su pueblo en bendición, en paz, en reposo, en alegría. La Biblia usa mucho la palabra gozo y alegría, porque Dios, ¿cómo se deleita viendo sus hijos y sus hijas en gozo y alegría? Pero con una maldición generacional, conflictos, problemas, enfermedades, ruinas, ¿qué gozo y qué alegría hay? Por eso Dios nos está dando. Hoy lo dimos así como genéricamente, pero durante los ayunos, los cultos, seguramente dentro de 8 días se trabajará más profundamente el nivel biológico y genético para que examinemos. Seguramente vamos a proclamar el poder de la sangre de Cristo, curando y sanando, libertando de infarto, de raíz de cáncer, de raíz de diabetes. Pero primero hay que reconocer la importancia de querer sacar esa maldición general. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios. Quizás nunca le has dado gracias a Dios por un regalo que Él ya te dio. Él ya te dio un regalazo que no tiene comparación a ningún otro, que es su Hijo Jesucristo, para que sea tu ayudador. Es tan grande ese regalo que aún por su sangre es que podemos anular todo esto. Es tan grande ese regalo que tú has podido estar en el hoyo más profundo, pero si alguien te sacó de allá fue porque Jesús de Nazaret pagó el precio primero.
Es tan grande ese regalo que por esa llaga, por esas heridas somos curados. Dígale: yo te doy gracias, Padre, por ese regalo de tu Hijo Jesucristo en mi vida y en la vida de mi familia. Y en esa sangre de tu Hijo Jesucristo seré completamente libre. Levante sus manos al cielo y reciba la bendición de nuestro Padre eterno. Reciba la bendición de tu Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y reciba, comience a recibir desde ahora la liberación de todas las maldiciones generacionales. Que Dios les bendiga poderosamente. Sonría y dígale al hermano que tiene al lado: vamos adelante a ser completamente libres en el nombre de Jesús.